¿sí? Voy a presentar a una entrañable amiga, una gran amiga, ¿sí? Que se llama Olga Arce León, Menetzi. Bueno, ella nació en la Ciudad de México en octubre de 1952, es ingeniera química, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, ya tiene 42 años de experiencia laboral, es miembro del Ojin Kapultik Anahuac. Sí, bueno, ya usted sabe que yo no pronuncio bien el, por sus siglas OCAT, mejor. Tiene estudios de lengua y filosofía náhuatl como alumna de la, bueno, Sualamatini Icalotzin Sepa, bueno, sorry. Fue elegida como Iclalicho Silitli del año, ¿sí? Y es miembro del Consejo Gobierno de OCAT. El nombre de su ponencia se llama Las Chinampas, Espacio de Producción Agrícola Ancestral. Mi querida amiga, todo suyo el micrófono. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto para el Olincalpultinanahuatl estar nuevamente con ustedes en este importante evento y tener a través de la virtualidad pues la facilidad para poder compartir. Yo voy a hablar sobre una de las tecnologías de producción agrícola intensiva, pues yo diría de mayor éxito en el mundo, que desafortunadamente a la llegada de los españoles pues se fue minimizando, y a pesar de ello pues todavía existe entre nosotros sin reconocerse con su verdadero valor, que es una ciencia y una tecnología fascinante. Preparé una presentación. Si me permiten compartir pantalla, por favor, para poderles ir explicando. Yo le estoy llamando una semblanza porque hay mucho que hablar de las chinampas y muchas aristas sobre ello en todos los aspectos. Y pues nada más ahorita quiero presentar ya puedes compartir, algo. amiga. Ajá, puedo presentar algo sencillo. Aquí está. Voy a presentar pues algo sencillo. Les digo, yo le llamo una semblanza. Déjenme poner la pantalla completa también. Ups, como que no lo encuentro. Ya quedó. Una semblanza que nos permita conocer este espacio. Y miren, estoy empezando aquí con una imagen que nos comparten las comunidades chinamperas y la escuela chinampera de Xochimilco, que están trabajando para el rescate precisamente y conservación muy a contracorriente de lo que es todavía ese sistema, que en unos momentos vamos a ver qué tan antiguo es. Y pues me gusta mucho porque ellos denominaron a esta imagen Tlaloc arriba y debajo de las chinampas. Y bueno, es aquí el entorno lacustre, la tierra de cultivo llamada chinampa que vamos a ver, y el cielo. Y pues se ve como todavía en estos tiempos pues se puede reflejar lo que es arriba, pues es abajo. Y bueno, pues vamos a seguir aquí con adelante. Lo primero que vamos a ver, pues, ¿qué son las chinampas? Aquí hay muchas definiciones de chinampas y nosotros vemos tanto en artículos, en libros, en la información que ahora tenemos a través de las redes, pues todos pretendemos dar una definición
pues lo más correcta posible o más entendible posible. Yo elegí dos definiciones. Una de un compañero de Tláhuac que se llama Baruch Martínez. Él es historiador, actualmente pues ya es doctor en historia, y en realidad él se dedica al trabajo de chinampas, aparte de dar conferencias y hacer libros de lo que pues es su profesión de historiador, y nos dice: nuestro actual vocablo chinampa proviene del término chinampan en el idioma náhuatl, el cual se forma a partir de dos raíces. Chinamitl es una de las raíces y pan es otra de las raíces, en donde la primera significa entretejido de tule y la segunda quiere decir en, sobre o encima de. Así pues, chinampa tiene por significado en el entretejido del tule. Les estoy poniendo también estas representaciones en dibujo, pues de cómo era la vida, la situación en las chinampas, en los antiguos lagos de la Cuenca de México, para que nos demos pues una primera idea. Y ya posteriormente, creo que había silenciado el audio. Las chinampas son construcciones agrícolas, parcelas de cultivo, estructuras para cultivar plantas construidas por el hombre para cultivar en lagos y canales, siendo especialmente prevalentes en lo que hoy llamamos Valle de México, que en realidad es una cuenca cerrada. Y esta es una definición de una agencia gubernamental que se llama Conavio, que se dedica precisamente pues a las cuestiones ambientales. También aquí pues quiero hacer un pequeño paréntesis en presentarles pues cuál es el cintillo de la presentación. Nosotros en México el año 2025, el año gregoriano 2025, y para nosotros el Matlacti J. Cali, el año 13 Casa, estamos celebrando los 700 años de la fundación de la ciudad de México Tenochtitlan, y pues todo este año hay una serie de festejos de todo tipo, hay una serie de controversias también de todo tipo, pero fundamentalmente nosotros estamos celebrando 700 años de fundación de esta ciudad, y el símbolo el águila parada sobre el nopal, sobre una piedra en un espejo de agua, pues es uno de los símbolos de la ciudad. También estamos celebrando 500 años del asesinato de nuestro Huitlacatecuhtli Cuauhtemotzin, ordenado por el invasor Hernán Cortés. En este marco, pues estamos realmente continuando el trabajo de rescate de nuestras culturas ancestrales. Y pues uno de esos es la chinampa, por eso elegí este tema. Y también elegí este tema, les decía, porque pues es un ejemplo de lo que es las ciencias y la tecnología en nuestro continente. Bueno, vamos a hablar de la Cuenca de México, porque las chinampas, para desarrollarse, pues tuvo que existir la Cuenca de México. Ahora le decimos Valle de México porque pues ya se desecaron la mayor parte de los lagos y entonces ya lo estamos viendo como valle, pero pues en realidad esta cuenca inició hace aproximadamente 2.5 millones de años en un ambiente volcánico. Aquí es el centro de México tiene incluso una franja que le decimos el eje volcánico. Y bueno, a través de esa actividad volcánica se fueron formando altas montañas. Tenemos aquí nosotros una altitud, estamos abajo del trópico de Cáncer, somos el trópico, pero nosotros tenemos aquí una altitud
en la Ciudad de México de 2.200 metros sobre el nivel del mar, ya es fresco. Y bueno, se fueron formando montañas en esta parte, aquí alrededor. Aquí tenemos el norte, acá tenemos el sur. Y por el escurrimiento de agua desde glaciar hasta pluvial de esas montañas, en la parte baja de las montañas, pues se fueron formando espejos de agua que en esos tiempos, en el Plioceno, pues tenían una salida natural por aquí hacia el sur. Había manantiales y había los escurrimientos y tenían esta salida hacia el sur, era una cuenca abierta. Posteriormente, pues también con la propia actividad volcánica, se surgieron más cerros aquí en el sur, que ahora los conocemos como Sierra de Chichinahuatzin, y pues la cuenca se cerró. Entonces ya no tuvo salida el agua y la cuenca se cerró, y los pequeños cuerpos de agua que se formaban, o los grandes partes de agua que se formaban dependiendo de las lluvias y los deshielos y las secas, pues quedaron sin salida. Fue aumentando el nivel de los lagos hasta que ya vamos a dar un gran salto aquí para 1519, ya habían llegado por ahí los españoles a nuestras costas, pues ya teníamos 5 grandes lagos. Tenemos aquí los lagos del norte, el lago de Zumpango, el lago de Jaltocan, el lago de Texcoco, que era el más grande. Y bueno, también por los escurrimientos de las montañas y los sedimentos que llegaban a la cuenca, pues esta parte la parte del norte tiene mayor salinidad que la parte del sur, que son lago Xochimilco y lago de Chalco. Aquí está Mexicotenochtitlan. Había una serie de islotes o de tierras que sobresalían alrededor de los lagos, y aquí ya vemos que hay una serie de pueblos que se fueron formando a lo largo del tiempo, desde estas épocas muy antiguas, porque pues era un lugar muy propicio para vivir. Había agua en abundancia en los ríos, en los manantiales. Teníamos estos cuerpos de agua que subían y bajaban sus niveles. Había flora y fauna que permitía que la vida se tuviera alimento para los humanos, tanto de caza como de cultivos. Ya se habían desarrollado la agricultura, y bueno, se pudieron establecer. Aquí vemos estar Teotihuacán, una de nuestras grandes civilizaciones, en esos entornos de los lagos. También una cosa muy importante aquí en la Cuenca de México es que a través de lo que fueron los años, pues también se desarrolló pues la tecnología para manejar este recurso hídrico de manera conveniente para los fines de alimentación y vivienda que se requerían. Y bueno, con respecto a las chinampas en específico, pues los vestigios más antiguos que se tiene, porque pues ya no tenemos mucho, ya este entorno es diferente, tienen una antigüedad entre 900 y 1200 años después de Cristo, y se desarrollaron curiosamente en la parte alta de la cuenca, en el lago de Jaltocan, en una comunidad ñañú, que también se conoce como, o la conocemos como
otomí. Ahí fueron donde ellos desarrollaron en este islote, en esta parte, el cultivo de las chinampas. Posteriormente, pues los pueblos ribereños o los demás pueblos ribereños, pues vieron ese sistema y también lo fueron adoptando, y bueno, así se tuvieron chinampas tanto en esta parte salada como aquí en la parte de agua dulce. Recordemos que pues el drenaje de la cuenca viene de norte a sur, y les decía, pues ya la tecnología agrícola y hídrica del manejo de aguas, pues creó en esta parte que se ve aquí como división, lo que nosotros conocemos como el Albarrada de Nezahualcóyotl, uno de nuestros grandes gobernantes de la Triple Alianza, que separaba las aguas dulces de las aguas saladas. En el segundo día de la creación, Dios separó las aguas creando una expansión en firmamento. Permítame quitar a Alexa porque creo que nos está interrumpiendo. Y bueno, pues el sistema se desarrolló aquí también en lo que es Mexico-Tenochtitlan y en lo que es Xochimilco y las comunidades de Tláhuac. Aquí lo que pretendo mostrarles, pues, que es también un salto muy grande en el tiempo, de 1519 a más o menos la actualidad, en donde aquí vemos lo que es la actual Ciudad de México con este negro intenso. Aquí pues vemos vialidades principales, tanto las de Tenochtitlan como las de la Ciudad de México, y en esta parte pues era lo que es el México-Tenochtitlan, que ahora es el centro de nuestra ciudad. Hubo un cambio muy grande, esta es una región muy poblada, y pues sin embargo vamos a ver que las chinampas siguen persistiendo. ¿Cómo se construyen las chinampas? Esta imagen a mí me parece un excelente ejemplo de la construcción de chinampas. Aproximadamente, algunos la fechan, o algunas fuentes que he visto la ponen como 1900, otras como 1908, y es la construcción de una chinampa en Xochimilco. Aquí podemos ver específicamente pues cómo está un canal. Aquí hay otra chinampa, aquí hay otra chinampa de agua, y aquí tenemos, pues podemos imaginar que es una especie de tierra amontonada, y sobre esas tierras están cultivando lo que es diversos productos. Aquí ya en un esquema que nos presentan en la revista Arqueología Mexicana, vemos pues que también había chinampas, plataformas y diques, que era lo artificial que se hacía tanto en las orillas del lago, que eran los terrenos inundables y ciénegas, como ya en las partes de un poco de agua más profunda. Ya la cuenca de México pues no era realmente lagos de mucha profundidad, y eso pues facilitaba que se pudieran aquí obtener del mismo entorno los materiales para hacer la chinampa, que son los rellenos, que son estos, el entramado y el estacado, para que no se derramara esta parte de tierra y pudiera realmente perdurar al tiempo. Y para eso el estacado
originalmente empezaban con estacas de árbol que se llama huejote, y después estos árboles crecían y pues era lo que cercaba y protegía a lo que es la chinampa. Y pues aquí había canales de diversas dimensiones para poder tener siempre agua a la mano, tanto para poder regar, y entonces eso hacía y hace, perdón, que se pueda cultivar todo el año y tener varias cosechas al año. Las chinampas son de forma rectangular, de diversas dimensiones a lo largo del tiempo. No se tiene un estándar muy definido, pero generalmente las más antiguas serán más chicas, las más modernas se pueden hacer más grandes. Esta ya es una gran chinampa. Y aquí vemos en el esquema que pues se toman del mismo lago hojas, pastos, cenizas volcánicas y pues otros materiales como la diatomita, y se empieza a delimitar lo que es la chinampa con ese relleno hasta hacerlo de una altura considerable, y después se hace el estacado, tanto a lo largo como a lo ancho, para que quede la chinampa. Las plataformas ya también se utiliza además de estos materiales, pues rocas, tezontle, tepetate, arcilla y desechos, porque en las plataformas iba fundamentalmente era la parte habitacional y lo que fueron nuestros templos y nuestras construcciones. Y también pues se necesitan hacer diques con grava, guijarros, arena y suelos, porque al recibir la cuenca, las aguas de los ríos y de los manantiales y de las lluvias, pues el nivel iba variando y necesitamos tener unos controles para que no se inundara la chinampa. También ya para pues los templos y esas construcciones, pues ya necesitábamos plataformas en donde ya se tenían que hacer con refuerzos de roca y mampostería, y pues eso nos permitió tener esos edificios magníficos en nuestra ciudad. Y bueno, también otras cosas que se tenían que hacer y tenían que estarse muy atentos es el dragado de los canales de navegación, el relleno de los camellones y todo lo que nos sirviera para tener ese sistema que nos permitía las varias cosechas en un mismo año. Los cultivos de las chinampas. Las fuentes nos refieren que una de las cosas muy importantes en las chinampas, más que el maíz, que también se cultivaba maíz, pues era el amaranto, era la calabaza, el frijol, los chiles y otras verduras, incluyendo el maíz. Y también se cultivan y se cultivarán flores. Esta diapositiva ya es de una chinampa moderna, en donde tenemos aquí cultivos de flores, cultivos de maíz. Los árboles que se ven al fondo son los aguejotes, y ya también se cultivan otras verduras y productos introducidos por los españoles, y se utiliza también el sistema de invernaderos en la actualidad. Y bueno, donde este sistema de chinampas tuvo un auge extraordinario y se mejoró mucho la tecnología, pues fue precisamente en la ciudad de Mexicotenochtitlan, que empezó, vamos a ver en imágenes posteriores, empezó como un pequeño islote
rodeado de agua, y pues ahí llegaron a establecerse el pueblo de los mexicas, porque la cuenca pues ya estaba bastante llena y como que ya los otros pueblos pues ya habían ocupado la mayor parte de los espacios, y otro pueblo más pues como que no cabía en las riberas, anduvo en algunas diferentes partes de la ribera, y pues ya se establecieron en ese islote. Y bueno, pues no tenían tierra para cultivar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Las chinampas ya existían, pues vamos a desarrollarlas. Y aquí se ve en esta pintura de Luis Covarrubias que está en el Museo de Antropología, pues el entorno con nuestros volcanes, con más volcanes y cerros, el lago, y el islote pues era fundamentalmente como que esta parte, el de México-Tenochtitlan y el de Tlatelolco, pues esta, y pues toda la forma en que se extendió esta ciudad a través de las chinampas. Y esto fue pues lo que vieron los españoles y les impresionó. Lo que tenemos ahora es, aquí podemos ver en el trabajo de Tomás Flechinger, que murió el año pasado y que hizo un gran trabajo de recreación de todo el entorno y todo el lago. Aquí pues es la parte ya de tierra firme, podríamos decir. Esto era lago, y estas partes que están sobrepuestas en verde, aquí es México-Tenochtitlan con el Templo Mayor y sus barrios, Azacualpo, Soquiapan, Moyoplan, Cocopan, y la ciudad de Tlatelolco. Y aquí otra serie de islotes que podemos nosotros ver, que también pues tenían sus chinampas. También aquí en las orillas había chinampas en Azcapotzalco, y fue lo que quedó, como quedó la cuenca después de una desecación, un trabajo de desecación que duró pues toda la colonia y todavía hasta estos tiempos, porque al llegar los españoles y tener lo que es la ciudad, ellos decidieron establecerse ahí mismo en el centro de México-Tenochtitlan, y empezaron sobre las plataformas y chinampas a quitar lo que es las construcciones, y hacer las construcciones coloniales, que resultaron ser más pesadas, y pues había hundimientos. Entonces hubo grandes inundaciones que en alguna de ellas del siglo XVI pues llegaron a estar la ciudad inundada 6 años y no se podían desalojar las aguas. Entonces lo que ellos destruyeron, todo el sistema de albarradas con puertas y el sistema hídrico que mantenía el equilibrio con las aguas, y pues ya no se les ocurrió reconstruirlos, no estudiaron mucho. Algunos gentes españolas sí pues le entendieron un poco más al asunto y proponían alguna solución de ese tipo, pero pues no les encajaba a las tecnologías europeas, y lo que decidieron fue cortar un cerro, hacer un tajo hacia el norte y sacar las aguas. Y así fueron desecando y obteniendo más terreno, porque también se introdujo más el sistema de cultivo español para los productos que ellos traían, y para los animales que trajeron el sistema de pastoreo, en donde ya realmente pues no necesitaban ellos tierras para esas situaciones. Y pues la historia de la desecación de los lagos también es fascinante, es bastante larga. Es una de las aristas que yo les digo que son muy interesantes cuando empieza uno a ver estos asuntos. Y bueno, aquí lo que podemos ver ahora de evidencia de la existencia de esas chinampas,
pues son excavaciones realizadas por la Dirección de Salvamento Arqueológico del gobierno, pues sorprendentemente en predios que se van desocupando y que pues se ve que hay abajo, porque sabemos que abajo de esta Ciudad de México pues hay la otra ciudad, y pues se hace primero ese salvamento arqueológico o esas calas para ver si hay algo, y ya si hay algo pues se decide qué hacer con la construcción nueva o cómo hacer la construcción nueva y cómo preservar la antigua. Aquí tenemos que la cooperativa refresquera Pascual pues tenía este predio en el centro de la ciudad y pues ya lo desocupó, ya iba a darle otro uso, pues el uso que más se le está dando para aquí es el uso habitacional. Es una zona muy céntrica. Aquí tenemos la Torre Latinoamericana, por acá vemos la catedral y lo que era el centro de México. Y pues se vio que pues había restos de chinampas. Entonces se empezó a ver qué se podía hacer. Aquí les dejo, aparte de poner la referencia, pues son las fotografías de ellos. Ahí dejo todo. Aquí ya están en acción, ya delimitando lo que es las chinampas, aquí en una lluvia que ocurrió en alguno de esos días que estaban trabajando, pues se veía cómo quedaban ya con agua, cómo quedaba la parte donde también pues eran embarcaderos y otro tipo de construcciones para ayudarse en lo que es todo pues el cultivo y el traslado de los productos hacia donde se consumían. Y bueno, aquí también estamos sobreponiendo en un mapa actual lo que son los barrios, y por aquí en la calle está la calle de Lorenzo Boturini, está este predio en donde se hicieron este descubrimiento. Y bueno, todo eso ha permitido también, no solamente aquí se han hecho esos rescates arqueológicos, también pues para Tláhuac, por ahí nos podrá platicar Sarita, que ella pues estuvo tomando fotografías. Está la carretera de México a Puebla, y ahí se hizo un viaducto para que pudiera, es una zona de mucho tránsito hacia la Ciudad de México y para salir de la Ciudad de México, y se hizo una vía elevada para que circulara transporte público eléctrico, y también pues ahí hubo salvamento arqueológico y hubo rescate de chinampas, rescate de embarcaderos, ventanas arqueológicas, y pues ese trabajo siempre es muy interesante. Aquí podemos ver también con el trabajo de Thomas Filsinger, que hizo, les digo, la recreación en diversos años, cómo era el entorno. Aquí está México Tenochtitlan en 1350, en 1510 pues ya es una ciudad ampliada por las chinampas y con calzadas construidas para intercomunicarse con la tierra firme. Aquí está el Albarradón de Nezahualcóyotl, en donde vemos aquí aguas saladas y aguas dulces, también aquí se veían. En 1750 pues ya el cuerpo de agua está hacia el oriente y la ciudad pues ya va desecándose. Aquí en 1850 todavía hay agua. Aquí en 1950 pues ya los cuerpos de agua que quedan están más hacia lo que es el oriente. Y aquí pues en el año 2000 ya pues todo lo que es el entorno urbano. Y bueno, también, si ustedes recuerdan, en un trabajo que presentamos anteriormente sobre la gesta de la Izcalilhuitl en México Tenochtitlan, especialmente en lo que es Zacatlalmanco Huehuet, Santa Anita,
pues también cómo fue la vida en el entorno de las Chinampas en 1706 en el Canal de la Viga, que comunicaba la Zacatalmango-Huehuetl, estaba muy cerca de Mexicotenochtitlan, está muy cerca de Mexicotenochtitlan, todavía el barrio persiste, pero ya no con este entorno, y pues aquí se ven también las Chinampas, se ve cómo se transportan productos que vienen de Tláhuac, de Xochimilco, de todas estas islas intermedias, para abastecer de verduras a la Ciudad de México. También posteriormente ya fue un paseo. Aquí en 1856, este es Iztacalco, que es el pueblo que sigue de Santa Anita, pues sigue con el entorno chinampero. Tuvimos una época de navegación por vapor en la Ciudad de México. En 1920, pues todavía aquí habían las trajineras, había chinampas y había fiestas. Había aquí la fiesta de las flores el Viernes de Dolores, que era la Izcalíhuatl, y aquí pues como quedó a partir de 1940 la calle, esta es más moderna de 1940, y pues sigue llamándose Canal de la Viga la avenida. Y bueno, aquí tenemos pues una representación de cómo quedan, pues es una cuenca rodeada de cerros. Aquí los lagos del siglo XVI están en un poco más de oscuro. Los que persisten en el siglo XXI pues están claros, aquí un poco, aquí Huehuetoca, aquí son los de Xochimilco y Tláhuac, que son pues donde persisten lo que son nuestras chinampas. Y bueno, los actuales herederos de la tradición chinampera de la Cuenca de México pues son precisamente Xochimilco, Tláhuac, Mixqui, en la región sur, y pues vemos que el entorno es prácticamente, la vista es la misma, es el lago, es la chinampa, es el cultivo, las trajineras llevando los productos y ya combinándolo con lo que es alguna zona de invernaderos. Estas aquí son las estacas que se utilizan para contener las chinampas, en donde no hay ahuejotes. Y bueno, pues aún persiste a contracorriente todo este entorno. Ya no se cultivan mucho flores aquí y se cultivan mucho verduras todavía, y podemos tanto ir a Xochimilco como a Tláhuac y hacer paseos. La parte turística se está desarrollando mucho y se pretende que sea una información turística que le enseñe al visitante todo esto que estamos comentando, cómo es el cultivo de las chinampas, cómo es el entorno chinampero, y que se aprecie para que se pueda conservar. Es muy importante, es un sistema, decíamos, de producción agrícola intensiva. También pues nos sirve para nivelar todo lo que es el cambio climático a través de los árboles, a través de los espejos de agua. Y ya la escuela chinampera en Xochimilco pues tiene mucho trabajo, y hay mucho trabajo de las universidades y de otros centros de investigación para poder ver cómo se puede seguir utilizando en otros entornos estos tipos de producción. Ya se pueden hacer incluso pues más artificiales, y que podamos apreciar y valorar en su justa dimensión esta tecnología. Aquí por último
les digo, hay mucha información y muchas aristas. En 1906, Edgar Hewitt, pues toma una fotografía del volcán y el cerro de Tepeopolco, que significa que está junto al agua. Aquí podemos ver los espejos de agua, grandes todavía, y aquí las tierras ya de cultivo, de pastoreo. Aquí no se ve tanto los pueblos, y ya es muy bonito ir viendo que pues ese paisaje que tuvimos en la antigüedad lo podemos seguir teniendo ahora, y pues nos permite conocer más de nuestro pasado para apreciarlo y hacer que resurjan nuestras culturas. Como siempre, pues yo tengo que agradecerle a mucha gente que me inspira para hacer estos trabajos, y que cuando vamos platicando de cómo se va desarrollando, pues me dan ideas, me dan aportes. Aquí especialmente a Celsin, Hilda, mi hermana, que me insistió mucho que hablara sobre las chinampas. Iba preparando otra cosa, y después, ya que empecé a ver, dije, no, sí hay mucho, incluso mucho más de lo que pueda yo explicarles ahora. A Xochitl Hilda Canto, que nos ayuda con los diseños de las pantallas y los logotipos. A la familia Nieva Pedraza, Izcalteca, Angelina, Jorge, Viani, Ernesto, Beleguín, y ya está la siguiente generación con la Dishwae y Yari, que también pues aportan diseños, aportan ideas, algunas de las ideas para nuestra celebración de los 500 años de México Tenochtitlan, ya utilizando inteligencia artificial, pues fueron de Izcaltecat junto con su familia, digitalización de logos, etcétera. A todos los maestros, aquí sí ya tuve que poner a todos los maestros y miembros de las escuelas confederadas de LOCAT, que también tienen que hablar mucho de este entorno lacustre. El Cuanlán Ayotla, pues es ribereño. El Cuanalan Trapacoya es ribereño del lago. Entonces, pues ahí hay mucho que hablar, mucho que aportar todavía. En ese entorno se cultivan, hay cultivos, hay productos nativos, etcétera. Y pues el trabajar con las escuelas que son autónomas, autárquicas y autosuficientes, pero estamos confederadas en el OCAT con el fin común del resurgimiento de Anáhuac, pues hay mucho que agradecerles. Y por último, nuestro lema, in Mexica Yoyelisti Ayes Poliguis, la mexicanidad jamás perecerá, y Tlazocamati Huelmiac, muchísimas gracias. Y pues dejo de compartir pantalla para esperar sus preguntas y sus dudas. Aquí también vamos a oír de fondo a mi reloj, que ya nos está dando la hora. Y entonces me comentó, yo me voy con Leo a Celsin, si por favor silencias tu micrófono. ¿O tienes una pregunta? Adelante, José. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo había leído sobre este tema, pero no con profundidad, y realmente asombroso la tecnología agropecuaria, ¿no? Y agroindustrial que tenían los náhuatl, ¿no? Los aztecas. Y que lamentablemente los españoles, al no saberlo usar, y directamente también al pensar que esa tecnología podía influenciar en contra de la colonización, lo empezaron a prohibir y a destruir, ¿no? Y ahí vos hablaste sobre el tema del alimento, y me tocó de lleno cuando hablaste del amaranto.
¿no? El amaranto, que es, acá en Perú se llama quinoa, ¿no? Que es una amarantácea, hay diferentes tipos de amarantácea. Acá en Salta le llamamos nosotros kiwicha, ¿no? El nombre cacán. Y es uno de los alimentos americanos más importantes y más interesantes, tanto es así que la NASA determinó que era el alimento del futuro y de la humanidad, no solamente por el hecho de sus propiedades alimenticias, sino también, ¿no es cierto?, por los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano. O sea, el ser humano necesita 12 aminoácidos esenciales para la vida, para poder vivir, y resulta que la quinoa, amaranto, amarantácea tienen alrededor de 6 o 7 de esos. O sea, si bien no los tiene todos, pero uno de los más importantes, que es la lisina, que sirve para las conexiones neuronales. Y, y, y los españoles lo que hicieron, no solamente porque una de las cuestiones que los americanos plantaban este alimento era porque era ritual, también estaba muy relacionado con la religión, las creencias americanas, que los españoles consideraron que era muy peligroso. Pero también porque los españoles los llevaron a Europa, a estos alimentos, y al no poderlos dominar, ¿no es cierto?, al no poder producir, porque claro, la quinoa, el amaranto o la kiwicha tiene un suelo especial y una altura especial. Y claro, este suelo, que son lo que se llaman franco-arenosos, no estaban en España, por lo tanto no se podían producir. No los pudieron dominar en Europa. Por lo tanto, los prohibieron en América. Lo prohibieron terriblemente, o sea, le cortaban las manos al que producía este tipo de alimentos. Por supuesto, también con la cuestión de la dominación, ¿no? Está muy relacionado con el tema. Así que bueno, eso me llegó muy de cerca, porque yo trabajé mucho en el tema de los alimentos ancestrales y tratar de reintroducir estos alimentos en la alimentación americana actual, que somos eurocéntricos absolutamente, lamentablemente también. Tanto es así que por eso uno se bromea que en las Navidades comemos comidas para invierno, ¿no? Porque justamente el arbolito de Navidad está nevado y acá estamos en pleno verano. Así que bueno, al margen de eso, bueno, quería felicitarte por la investigación y dejo abierta entonces la posibilidad de que la audiencia te pregunte o aporte. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Sí, hay, mi querida amiga está levantando la mano. Hay varias, Hay varias preguntas. manitas y también en el chat, pusieron ahí, levantaron. Sí. A ver, ¿quién? Diana empiece y después le vamos a dar la palabra, ¿no es cierto?, a nuestra común amiga, Sara Rocío Ruiz Galicia. Y luego a mi necesito a Socorro. Ah, también está Socorro Freire, también de Ecuador, por supuesto. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Bueno, Diana, buen día. Adelante, Diana. ¿Me escuchan allí? Sí, perfecto. Te escuchamos bien. Bueno, buen día. Felicitaciones por la exposición. Quería, bueno, decir que para mí es muy interesante el tema de las chinampas porque es muy importante el tema del alimento en el territorio, ¿no? Me preguntaba, bueno, en otros países como en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica, yo he escuchado hablar de la milpa, no sé si has escuchado hablar de la milpa y si sabes si tiene alguna relación con las chinampas. Y también saber si quedan, adelante.
comunidades originarias cerca que cuiden las chinampas o cómo se mantiene ese conocimiento ancestral de los cultivos? Ajá. Gracias. Bueno, mira, nosotros les llamamos al sistema milpa, es cultivar juntos, fundamentalmente, maíz, frijol y chile. Es una combinación que se cultiva al mismo tiempo y que tiene diferentes necesidades, pero son complementarias. Una cede unos minerales y otra necesita esos minerales. Entonces se ayudan en conjunto y también te dan una muy buena producción. Entonces eso se puede cultivar en las chinampas y se puede cultivar en tierra firme. Entonces la milpa no es un sistema diferente, la milpa son los productos que se cultivan en las chinampas o en tierra firme. Eso es más o menos. A ver, ahí, por ahí ahorita se me puede ayudar también Sarita. Y bueno, las fotografías que les mostré al último son de los pueblos que actualmente están en la cuenca de México y tienen chinampas activas. Ellos están cultivando en las chinampas. Las chinampas pueden durar muchos años y las chinampas también pueden renovarse. Puedes hacer una chinampa nueva, hay que darles mantenimiento, o puedes en una chinampa que ya por alguna cosa quedó más abajo de nivel o tiene alguna situación que ya no se resuelve con el mantenimiento propio de la chinampa, pues puedes hacer una chinampa nueva usando como cimiento la chinampa antigua. Y todo eso se sigue practicando tanto en Xochimilco, en los lagos del sur, como en Tláhuac. Ahí Sarita vive en el Valle de Chalco también, digo Tláhuac y Chalco. En Valle de Chalco, y también pues tiene el entorno chinampero pues mucho más cerca en casa, el entorno chinampero vivo, el que ahorita está trabajando, el que ahorita subsiste, y era el que yo les decía. También ya se organizan paseos y se organizan excursiones específicas para ir a observar y que le enseñan a uno tanto la parte de la fauna de los lagos, que es muy bonita, sobre todo aves y anfibios, el ajolote, que también es un animal endémico de estos lagos que puede regenerarse a sí mismo. Hay muchas aristas, les decía desde el principio, ¿no? Si uno ve la alimentación, pues ya le surgió a José, pues no, sí, la alimentación, la milpa estudiada como tal, como milpa, y ese cultivo hermanado de frijol, maíz, chile, calabaza, pues es una arista en sí, y estudiar cada uno de los cultivos también es otra arista, estudiar pues la situación con el amaranto. Aquí se prohibió fundamentalmente porque en las fiestas, a las esencias que se tenían aquí en la parte religiosa, se hacía el amaranto, se hacían como una pasta dulce y se hacían figuras de nuestras esencias, de la tierra, del aire, del agua, y pues eso lo prohibieron los frailes porque pues así no podían evangelizar, ¿no? Fundamentalmente, por eso se prohibió mucho el cultivo del amaranto, pero a pesar de todo, aquí está, ahorita lo comemos nosotros y le llamamos alegrías, lo ponemos en el yogurt, lo ponemos en la leche, hacemos atole, entonces pues está vivo. No es, lo antiguo es lo que está en México, Tenochtitlan, que pues ahí ya se hicieron los edificios y la ciudad, y pues ahí ya no pudo haber chinampas. Bueno, ahí están las chinampas arqueológicas, pero ya no se cultiva. Pero unos kilómetros más, ahí está una chinampa viva. ¿Sabes si hay algún canto alrededor de las chinampas, alguna música en particular? Mira, debe de haber, hay mucha música. Ahorita no podría
así como que identificar un canto chinampero, también a ver si Sarita por ahí me ayuda, o Celsi. Yo cuando Alexander platicó, inició, luego dije, ay, pues también hay cantos modernos, hay pregones modernos, y precisamente estaba escuchando el gas, el gas, el gas, el que vende los cilindros de gas para cocinar, que viene temprano por si se te acabó, porque usamos muchos cilindros, pues ahí están ellos repartiendo. O los tamales, que dice tamales calientitos, vaporositos, compre sus tamales de chile, de dulce, o tamales oaxaqueños. El afilador también, así los diferentes oficios, pues hacen pregones. Y sí, debe de haber bastantes canciones. Vamos a buscar por ahí algunas para, si no podemos mañana ya tenerles algo, pues posteriormente ahí se las mandamos, porque hay muchas canciones, mucha música alusiva al maíz. Me acordé, Sarita, de Jacinto Zenobio. Es una canción muy entrañable, que habla de que pues se vino a la ciudad a sufrir porque pues se murió su esposa, los hijos se fueron, perdió la cosecha, perdió el jacal, y pues muy triste, pero pues muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Sarita. Y buenos días a todos, qué gusto verlos en esta mañana hermosa. Bueno, pues quiero felicitar primero a Nenetzin por esta exposición. Se me hace muy interesante, porque de ahí podemos desprender muchas cosas, como ya vimos. Y estaba yo pensando, bueno, si esta clase se diera en las escuelas, qué diferente sería. Desde el comprender, ¿sí? Cómo se hacía en nuestros pueblos y por qué tuvieron esa supervivencia. Entonces, pues, felicidades, Nenetzin. Además, muy agradable la presentación y nos muestra, pues, esas montañas, esas chinampas que se hicieron y que están. Sí, y efectivamente nosotros vivimos cerca, para empezar, cerca de un volcán, chiquito, pero es un volcán y hay ejidos, ¿sí? Nosotros también fuimos a sembrar alguna vez al volcán, fuimos a aprender, pero son ejidos, es otra forma de cultivar. Y cerca tenemos a esas chinampas en Tláhuac. Y bueno, pues el amigo en común que es Baruch, el doctor Baruch, que él siembra la chinampa y cosecha sus calabacitas, rabanitos, verdolagas, bueno, una serie de frutos de la tierra, hermosos, porque le dedica un buen tiempo para su cultivo, ¿sí? Y en Xochimilco, bueno, pues también yo trabajé en Xochimilco, ¿sí? Entonces, pues tengo ahí también una gran, bueno, no experiencia en la milpa, pero experiencia en observar, en ver todo lo que se puede cultivar. Ajá. Y además viví en Santa Anita, de pequeña viví en Santa Anita, y curiosamente hay una relación entre por qué mi abuelito era de Milpalta y llegó a Santa Anita, ¿sí? Porque hubo las mujeres bajaron con sus hijos a Santa Anita en la Revolución. Entonces, vean, como que se funden muchas cosas que además sirven para conocer la historia, ¿sí? La historia contada, pero de buena fuente, ¿sí? De fuentes reales. Y además mencionó Nenetzin la Izcalilhuit. Y mi abuelita ya muy grande
participó en la ICAI en Santa Anita precisamente, ¿sí? El motivo también era que todo eso se conservara y que tenga una relación con la agricultura, porque esa es la relación, las ICAI. Traen una corona de flores, entonces ahí está esa relación con la tierra, ¿sí? Y en Xochimilco pues se hace en grande esa fiesta. Entonces todo está relacionado. Nuestras montañas, mañana, creo que hay una equivocación en el nombre de nuestra ponencia, mañana vamos a hablar de arqueoastronomía, porque creo que dice Quetzalcóatl y Cuculcán, pero es arqueoastronomía, y van a ver también esa relación entre las montañas y todo lo que nos está contando ahorita de Buenafuente Nenetzin. Y pues también hablaba Nenetzin de esa construcción que se hizo y que se está haciendo todavía del trolebús elevado. Es una construcción muy elevada. Y sí, efectivamente estuve tomando fotos porque me llamaba mucho la atención toda la maquinaria que se está usando. Hay lugares donde salía un vapor que nunca nos explicaron por qué salía un vapor y tardaron mucho ahí en esa zona para construir, ¿sí? Ahora, ¿qué relación tiene esto de la construcción con todo lo que estamos hablando? Pues toda esa zona era una zona de bosque, había muchos árboles. Nosotros de jóvenes, mi esposo y yo, llevábamos a mi niña, la primera, hacia este rumbo, a desayunar, a jugar, en todo eso. Y todo eso ya se desecó, ya se quitó por las obras que hay, ¿sí? Entonces, que se está provocando una gran inundación. Cuando llueve en estos días, se ha tenido inundaciones muy grandes en esas zonas, pero también en donde está Tenochtitlan, donde se fundó Tenochtitlan, ¿sí? Apenas. Entonces, es una relación porque también son las partes donde hubo mucha agua y que, bueno, el agua vuelve a retomar su cauce. Entonces, si nosotros, bueno, ahora nosotros, pero los que hicieron todas esas edificaciones no contaron con esa cantidad de agua, no le dieron salida, como también nos contaban en Nenetzin, cómo fluía el agua hacia ciertas partes, se le permitía al agua salir. Y entonces, todo esto pues está colapsando nuestro medio ambiente. Pero fíjense qué relación hay de que habló Nenetzin de esas chinampas tan importantes para el consumo humano, o las flores, que también hay flores que se pueden consumir o para agradar la vista, ¿sí? Entonces hay una gran relación porque nuestros pueblos eran agricultores y sabían cómo hacer esta parte del agua, ¿sí? Cómo tener agua dulce, cómo tener agua salada, cómo separarlas también, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo lo que les puedo decir y muchísimas gracias por todo. Gracias, Nenetzin, por esa exposición tan bonita. Muchas gracias, mi querida amiga, y me pasas bien el nombre de la ponencia porque debe haber quedado mal puesto. Sí, muchas gracias. Ajá, se la paso, maestro, después por escrito. Dale. María Josefina tiene la palabra. María Josefina. Bueno, hasta eso aclaro dos cositas. La primera que, a ver, ahí está María Josefina. Adelante. Yo no me llevo muy bien con la tecnología, así que disculpen. Bueno, primero que nada, agradecerle a Nenetzin su ponencia, la verdad que hermosa. Yo siempre he sido una investigadora de las chinampas, siempre me gustó.
y me alegro muchísimo de que se siga, digamos, transmitiendo este conocimiento a las generaciones posteriores y que aún existan. Yo pensé que ya no existían. Bueno, una de las cosas que quería preguntar es ¿cómo es que sacan? Porque yo veo que son como rectángulos donde se hacen todos los cultivos y a su vez, ¿no es cierto?, hay otros más. Lo que quiero preguntar es cómo es que se pasaba de una chinampa a la otra y si alguna vez había algún tipo de enfermedad en alguna de los cultivos, ¿cómo hacían? ¿Se entendió? Sí, claro, se entendió perfectamente. Mira, entre las chinampas, entre cada chinampa, alrededor había agua, había canales, o hay canales. Ya no sabemos, decimos había si hablamos de las pasadas, pero tenemos las chinampas presentes. Entonces son unos rectángulos rodeados por agua. Entonces, entre chinampa y chinampa, pues van las canoas y las trajineras. Hay espacios más grandes, hay canales más grandes que te comunican zonas de chinampas, una gran zona de chinampas con otra gran zona de chinampas, y también hay lo que ellos les llaman lagos, que son también otros cuerpos de agua más grandes, donde para llegar de una chinampa a otra, pues tienes que hacerlo por canoa o por trajinera. Así es la comunicación, porque el sistema se desarrolló en una isla, en Jaltocan. Entonces, a fuerza tenían que ir a tierra firme, en canoa, y también se desarrolló para que siempre tuviera agua, y por eso están rodeada de canales. Ah, bien, gracias. Yo lo que pensé es que había un puente o algo que los comunicaba, pero no sabía que existieran, que eran canoas. Sí. Que llevaban de un lugar a otro. Sí, como por ejemplo, ahora en la actualidad, en Zacapan Nativitas, en Xochimilco, tienen ahí un bosque recreativo muy bonito para ir a pasear. Tienen un mercado de plantas, se llama el mercado más de selva, y tienen la zona que ellos dicen de manantiales, porque ahí había manantiales que drenaban hacia el lago, y casi sí digo drenaban porque ya en el siglo XX la mayoría de esos manantiales pues se usan para agua de consumo humano y ya se entubaron. Entonces no drena todo hacia el lago, sino ya hay control de esas aguas para consumo. Pero ellos tienen su parte de chinampas, en donde también se hacen paseos, y en el embarcadero principal de Zacapan Nativitas, pues sí, ya en alguna de las, de donde está el embarcadero y es la zona de comida y de estacionamiento hacia una de las chinampas, pues sí, ya hay un puentecillo por ahí, pero en realidad en los tiempos originarios y fundamentalmente en los actuales, se llega todavía por canoa y por trajinera. La diferencia entre la canoa y trajinera es que la canoa pues es como que bueno, nosotros decimos chalupa también, la base de madera para ir remando, esa es la canoa o chalupa, y la trajinera se le pone un techo y unas mesitas y es para paseo, para hacer un rico paseo. Muy bien, las interrumpo un segundito porque hay Socorro Freire, y como ya estamos terminando, quiere hacer una pregunta. Adelante, Socorro. Gracias, José, muy amable. Primero, felicitaciones, un lindo comienzo del Congreso. No voy a hacer preguntas, más bien algún aporte. Cuando hablaba el compañero de Venezuela, tú, Josecito, decías que decían ellos, pues, que solamente se les daba mérito a los negros esclavos de ese tiempo, nuestros hermanos,
de que solo sirvieron para poner los ritmos, y cualquier músico que escucha eso dice que si alguien pone ritmos es porque es algo maravilloso. No todo el mundo puede hacer eso, y si le debemos a la raza negra o a la etnia o cultura negra tantos ritmos, pues muy agradecidos. Luego contarle a nuestra querida amiga mexicana que me ha encantado volver a vivir un poco de mi visita a México, porque cuando yo bajaba, estuvimos en Xochimilco en una canoita, muchas flores, habían estos grupos de rancheros, ¿no?, que nos cantaban al oído. Ya bueno, eso es europeizado, ¿no? Hermoso. Y cuando bajábamos a Guadalajara, comprendí la canción Guadalajara en un llano y México en una laguna, porque no sé si fue mi apreciación, pero me pareció que íbamos en una carretera donde a los lados, a los costados, había mucha agua. Entonces quisiera saber si mi amiga me puede decir realmente si yo vi agua, si yo viajé entre el agua, porque eso es lo que más me había impresionado de viajar de México hasta Guadalajara, que fue gracias a la invitación de nuestra querida prima Gloria Enríquez, pero fuimos a un congreso de lectura. Eso, mi querido José, y aquí a usted, mi amiga mexicana. Me imagino que se fueron por carretera. Carretera, sí. Por Guadalajara. Bueno, si se fueron por Morelia, en esa parte también hay cuenca lacustre. Hay cuencas lacustres importantes. No se ha descubierto uso de chinampas, quizás sí debió de haber habido por ahí, pero están... No, cuando estuve en el barco era cuando fuimos a Xochimilco. Ajá. Ajá. Bueno, sí, no sé si recuerdan, utilicé muchas veces la misma imagen de la Cuenca de México en 1519. En la parte de abajo está Xochimilco y Tláhuac, Ajá. en donde tú fuiste a pasear en Chinampa. Es lo que queda, o sea, ya no queda toda la extensión del lago como ves en la imagen de 1519, pero sí todavía queda muy buena cantidad de chinampas que yo digo a contracorriente están tratando de contener al cártel inmobiliario para que no construyan casas, para que se queden las chinampas, porque ya en Iztapalapa todavía en 1970 había chinampas, ya no se veía tanto lago, pero había chinampas y cambiamos las chinampas por asfalto para construir calles y casas, pero a donde tú fuiste, pues es laguna, es el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, y era parte de esos 5 lagos. Entonces, por eso sí, la canción sí dice, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara la fueron fundando varias veces porque no quedaba bien el lugar hasta que encontraron el llano y ya pudieron fundar una ciudad española, porque también esa es la situación. Aquí se fundó la ciudad española pues sobre los restos de la ciudad mexica y del lago, y pues en España no había ese entorno. Entonces ellos decidieron, pues yo quiero tierra, y como ya estaba el sistema de chinampas y después hicieron el Tajo de Nochistongo y los drenajes para sacar el agua de la cuenca, pues se fue ganando tierra. También pues nosotros, mis padres no eran de aquí, eran del sur del Estado de México, vinieron aquí cuando se casaron, y pues sí, se fundaban las colonias en las afueras, y se fueron aquí en Azcapotzalco, donde estoy actualmente ahora, pues era la ribera, y también había chinampas todavía en 1940-50, porque aquí había manantiales, y eran los que, ya no tanto el lago, sino los manantiales eran los que mantenían el riego de las chinampas.
Y bueno, Gracias, Daniela. competían con la hacienda del Rosario, que era pues hacienda ganadera, productora de leche, de ahí comprábamos la leche. Nenetsin, sí. amiga, Alejandra Marcilla quiere hacer una pregunta y llama muy cerrado. Adelante, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Los saludo con gran afecto y cariño. Nenetsin, un abrazo enorme. Me encantó tu ponencia, me parece muy interesante y como decía la colega, este material trabajado en escuelas secundarias y en escuelas primarias adecuados es una linda construcción para hacer grandes actividades. Así que fue muy didáctico, se entendió muy fácilmente y estas comparativas de las imágenes me provocaron una gran inquietud para seguir estudiando esto. Tengo una consulta. Me imagino que con estas construcciones también cambió el clima, porque no sé si es una pregunta, soy museóloga y artista plástica, pero se transforma como en un humedal, porque cambia la biología también. Sí, mira, efectivamente hubo muchos cambios. Uno de los cambios primeros que se apreciaron y que nos tocó a Sarita, yo creo, y a mí apreciar por los años 50, 60, ya todavía quedaba un entorno lacustre interesante en la parte, les decía, en la parte oriente del lago de Texcoco, de lo que era el lago de Texcoco. Y bueno, se seguía desecando y había unas tolvaneras horrorosas. Algo que no había antes porque había los cuerpos de agua, pues se presentó, o sea, las tolvaneras, soplaba el viento. Aquí nosotros decimos febrero loco y marzo otro poco porque hay mucho viento. Ahorita, febrero loco y marzo otro poco, estamos todavía ahorita. En este año ha habido mucho viento todo el tiempo y viento frío que viene de las montañas. Ya no les vemos mucha nieve a las montañas, pues porque ya hay mucho calor. Los glaciares del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están casi extintos. Entonces sí, va cambiando el clima. Lo que a nosotros nos tocó ver fue eso de las tolvaneras. Y bueno, sobre esas tolvaneras, a la salida de la ciudad, pues se fundó Ciudad Nezahualcóyotl, que es zona habitacional. Está Valle de Chalco, que también es actualmente es zona habitacional, y eran zonas de lago. Y también, pues estamos viendo por ahí, mi hermano Carlos, que es ingeniero civil, ahorita que la gente se quejaba de las recientes inundaciones en la Ciudad de México, que fundamentalmente las del domingo en el Zócalo sí les llegaba el agua abajo de la rodilla, ahí frente a la catedral. Pues mi hermano hizo un recuento de las inundaciones y pues esas han sido periódicas también, porque pues estamos en el mismo lugar, aunque los manantiales ya y los ríos ya se entubaron todos, los que llegan hasta, no, ya se entubaron, porque llegan hasta lo que era la orilla de tierra firme, y de ahí para Real ya están entubados. Son calles, son avenidas, son viaductos. Entonces también el viaducto Piedad, cuando hay mucha agua, pues está en medio el tubo, por afuera, está tapado y todo, pero el agua sale, el agua brota. Entonces inunda la calle donde pasan los autos. Entonces sí ha habido cambios. Y les decía desde un principio, todo esto tiene muchas aristas. O sea, podemos estudiar ampliamente pues, los efectos del cambio climático, podemos estudiar ampliamente los cultivos, podemos ampliamente pues lo de los rescates arqueológicos, y bueno, podemos también insistir más en lo de las escuelas. En lo de las escuelas, pues también ahí ya veo que está Clara Santiago, pues recién venimos de un congreso de comunalidad en Oaxaca, en donde ya se está aceptando, ahí voy a dar la primicia yo, les voy a ganar, Sarita, Clarita, Omar, ya van a establecer la currícula de las matemáticas mexicanas con el Nepohualcinsin en la Universidad Comunal de Oaxaca.
Entonces ya estamos metiendo en las escuelas tradicionales o viendo cómo en las escuelas tradicionales pues se van enseñando esto para que se hagan todavía más investigaciones. Yo me encontré muchísima información y la verdad lo que me costó trabajo fue seleccionar algo para que fuera pues presentable en el tiempo que tenemos. Pero hay muchísimo, muchísimo más que explorar. En todos los aspectos, tecnológico, científico, económico, social, hasta artístico, porque tenemos muy buenas pinturas de los lagos, tanto antiguas como modernas. Y también tiene mucha la relación con la comida, porque de acuerdo a la región, el clima, también lo que se cocinaba, el producto ya hecho, digamos, de la comida. Bueno, aquí otra arista simplemente en la comida es lo que nosotros llamamos quelites. Los quelites son hierbas, es el guasontle, que también es parte del complejo amaranto, es la verdolaga, todo lo que nosotros llamamos pápalo. Son muchísimas hierbas comestibles que se cultivan en esta parte heredado de los lagos, que son una fuente inagotable de nutrientes para el ser humano. Y que nosotros pues ya estamos fomentando el que tenemos que regresar a comer cada vez más quelites, porque hay de muchos tipos de hojas y hierbas que son comestibles, que combinándolas con carne saben también deliciosas, o simplemente haciéndolas en una salsa de tomate o jitomate con chile, y son altamente nutritivas. Entonces, por donde le veas, claro, por donde le escarbes, aunque sea un pequeño resquicio, le puedes sacar muchísimo jugo a una investigación y hacer aportes. Bueno, ahí tienes. Por ahí leí una tesis de una chica de 400 páginas que nos da una historia de la desecación de los lagos. Impresionante. Gracias. Te quería comentar, Olguita, que uno de los perjuicios que tuvo la colonización fue la pérdida del conocimiento de los alimentos ancestrales. Y a mí me decía una anciana sabia cacana, que lamentablemente se llevó la pandemia, me decía que le daba mucha pena que en la actualidad hay muchos niños, gentes pobres que mueren de hambre, que sufren desnutrición, sin saber que a la vuelta de su casa y en el campo tienen el alimento a su disposición. Y es por simple ignorancia. Entonces, esa es una cuestión que ha traído la colonización y también, por supuesto, la cultura mercantil, ¿no? Y del consumo. Que si uno no va a comprar al supermercado algo, entonces no tiene que comer. Cuando antiguamente cada familia tenía su quintita, tenía su fondito donde cultivaba no solamente alimento ancestral, sino alimento occidental. Entonces, es acá donde creo que hay dos factores que hicieron mucho daño, ¿no? Uno es, por supuesto, el capitalismo deshumanizante, el neoliberalismo, que todo tiene un precio y no existen los valores. Y otro, por supuesto, es esta destrucción colonial de la cuestión alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se está, como vos misma decís, reconquistando, se está restableciendo, se está entendiendo. Y una de las cosas que COFAR trabaja mucho, justamente, es la revalorización de estos alimentos, y que son tan sanos, ¿no? Como por ejemplo la stevia, más conocida acá en Paraguay como cajé, que es un endulzante natural que no es malo ni afecta a los diabéticos, porque no tiene sacarosa, ni tiene endulzantes naturales. La quinoa, por ejemplo, el amaranto, kiwicha, cañegua, es un pseudo cereal, no es un cereal. O sea,
Una de las peores enfermedades de nuestro tiempo por el exceso de cereales es justamente el tema de los celíacos, la celiaquía. Entonces esto es producido por un exceso, porque todo actualmente le meten sodio y le meten cereal. Y nuestros cuerpos no están preparados para tanto de estos cuestiones químicas, ¿no? No que el pseudo cereal de la quinoa o del amaranto no afecta para nada a nuestro organismo. Así que uno se da cuenta lo bueno que es el alimento ancestral, no solamente porque sale de nuestra tierra, sino que es parte de la energía de nuestro mundo que nos rodea, ¿no? Así que bueno, lo voy a tener que cortar acá lamentablemente. Voy a presentar nada más un poquito lo que vamos a vivir esta tarde en el Congreso, ¿sí? No sé si ahí podemos ya ir observando. Tenemos como principal a Margarita Leñé. Ella es de Argentina, Buenos Aires, de Vicente López. Va a trabajar un tema interesante que es el tango, ¿no? Que es parte de nuestro folclore. Y después tenemos a nuestro amigo Jonathan Omar Bucio Rivera, que va a trabajar con un compañero también, dos temáticas fundamentales, que son las matemáticas ancestrales. Y por último, al historiador Gustavo Flores Montalbete. Así que bueno, los vamos a esperar esta tarde a partir de las 17 horas Argentina, ¿sí? Así que por favor, me tengo que despedir porque bueno, tengo que darle fin a esto. Si no, vamos a estar todo el día. Bueno, los espero esta tarde. Les mando un abrazo a todos. Pásenlo bonito. Muchas gracias. Abrazos. Muchas gracias. Feliz almuerzo para ustedes. Nosotros todavía apenas vamos a desayunar. Sí, un abrazo para todos. Muchas gracias, Elías Sade. Chao, chao. Una linda mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos, Clarita. Celsin.